Vas caminando por el centro comercial. De repente sientes el aroma a un perfume específico y te recuerda aquel cumpleaños en el cual un amigo te invitó a almorzar y la llevó a ella. Tú no la conocías en ese momento, pero ella llevaba ese perfume. Después de que tu amigo se fue, te quedaste hablando con ella de todo y de nada. Y poco a poco la amistad se fue convirtiendo en algo que tú no sabes qué era. Se escapaban de vez en cuando para tomar un café, comer y platicar de todo y de nada. Y entre conversación y conversación, ella te dijo que le gustaba la canción Take Five de Dave Brubeck, por lo cual tú tomas tus cascos, Marshall Mayer 3, y la buscas en el teléfono y escuchas la canción mientras te recuerdas la noche en que ella se fue, su voz, su risa y el hecho de que nunca la ibas a volver a ver. Y de repente sientes algo en tu pecho. Eso se llama nostalgia. Bienvenidos de nuevo a Notas de Medicina para Gente con Prisa. Este episodio va a ser un poco diferente. Vamos a hablar acerca de la nostalgia. Me inspiré de ciertos artículos que encontré en internet, cosas que me han pasado, y un video que encontré en YouTube que se llama The Nostalgia Theory por Johnny Harris, que se los recomiendo mucho. La palabra nostalgia se origina del griego nostos. Es una palabra homérica que significa retorno, especialmente del tipo épico en el cual el héroe retorna a su hogar, especialmente por vía marítima, después de haber pasado muchísimas pruebas y dificultades, y al llegar recupera una especie de estado o identidad previo, justamente como Odiseo o Ulises. Y el otro origen es la palabra algos, que significa dolor. Odiseo mismo lo dice, tras encontrarse 7 años cautivo por Calipso en su camino de regreso a Ítaca, reconoce en un momento que Calipso, a pesar de ser una diosa inmortal que nunca va a envejecer, aún así desea regresar a Penélope. Y dice, por lo tanto, extraño mi hogar y espero el día que regrese a él. Por lo cual el significado literal de esta palabra sería dolor por el deseo de regresar hacia donde uno pertenece, no necesariamente a un hogar específico. Inicialmente considerada como una enfermedad producida por el cambio de presiones atmosféricas, que cambiaba las presiones sanguíneas, o por un daño neurológico en el oído y en el cerebro causado por la exposición prolongada a las campanas de las vacas, Yoshiaki Kikuchi y Madoka Noriuchi, espero haber dicho eso de manera correcta, en su artículo The Nostalgic Brain, Its Neural Basis and Positive Emotional Role in Resilience del 2017, describen un modelo de función neural de la nostalgia. Este modelo describe que existen activaciones a nivel del hipocampo, el área de la sustancia nigra, núcleo ventral tegmental y el ventral estriado, que significa que existe una especie de acción sinérgica entre las áreas de memoria y de recompensa, y a la vez existen diferentes facetas, dos específicamente de la nostalgia, que es el significado emocional y el significado personal. Un aspecto importante a tomar en cuenta con respecto a la nostalgia es separar el término de nostalgia con el término americano de homesick, mientras que el segundo es simplemente un extrañar el hogar. Por ejemplo, cuando uno se va a estudiar lejos o cuando ha viajado lejos y no va a regresar en mucho tiempo. La nostalgia evoca emociones y sensaciones más personales y más significativas. Como habíamos mencionado previamente, no es una casa, sino es un sitio, evento o una persona donde se pertenece, o que significa algo de manera personal. James Joyce, en el Ulises, que es una especie de reflejo de la Odisea de Homero, refleja este hecho en una frase que me encantó desde que la leí. Es el capítulo 9, Sila y Caribdis, y dice de la siguiente forma: aquí piensa cosas que no sucedieron. ¿Qué habría hecho el César de haber creído en el adivino? Lo que pudo ser, posibilidades de lo posible como posible. Refleja en esta frase que este tipo de sensaciones pueden incluso aparecer por eventos que pudieron haber sucedido o que pudieron haber sucedido de otra forma. Y es lo que sucede recientemente con el mercadeo de la nostalgia, en el cual puede ser utilizado incluso en personas que no vivieron cierta época para poder influir en el hecho de que sean más susceptibles a cierta propaganda. Una persona será más susceptible a cierta influencia si esta influencia significa algo sentimental o personal para esa persona. Y es esta susceptibilidad la que se utiliza para venderle cosas a la gente. Por ejemplo, el hecho de que la Coca-Cola sabe mejor en botella que en lata, realmente nos recuerda a un momento en el cual no existían las latas, y por eso las sentimos mejor en botella.
Series también, por ejemplo, Stranger Things o Dark, que utilizan estética y música de los 80s, 90s. En más de un episodio he escuchado alguna canción en la cual yo puedo decir que me recuerdo de mi infancia. Sucede en los videojuegos, como Fallout 3, con su estética de los 50, o Far Cry, Blood Dragon, con su estética neón, ochentera, ¿no? Incluso en la política se utiliza con la idea de regresar a un mejor tiempo, aunque no hayamos estado ahí necesariamente. La nostalgia en sí puede tener tres tipos de contenido. Primero sería el contenido positivo, en el cual la emoción genera una especie de satisfacción o alegría. El segundo tipo es el tipo negativo, en el cual genera una sensación de pérdida, o el longing en inglés. Y el tipo mixto, que es cuando la sensación, aquel recuerdo de alegría, se acompaña de un recuerdo bittersweet, agridulce, de saber que ese recuerdo o ese evento o esa situación está fuera del alcance en este momento. Dentro de estos contenidos, el autor principal suele ser uno mismo. Uno suele recordarse de qué hizo en dicho evento o cómo reaccionó a cierta información o qué sucedió en ese momento, más que como un observador. Claro, existen los contenidos en los cuales uno fue un observador de un evento, pero el evento más nostálgico suele ser donde uno formó parte. También existen otros tipos de contenidos, como otras personas, un ser querido, una pareja, o también otros contenidos suelen ser eventos o animales, una mascota de la infancia. Walshot describe que la mayoría de eventos nostálgicos se ven iniciados por afectos negativos, tales como la soledad, el miedo, la tristeza o la depresión. Cuando me siento triste pienso en mis amigos, o cuando me siento triste pienso en algo que me sucedió y esto me causa alegría, lo cual evidencia que a pesar de sus efectos positivos, la nostalgia no es meramente una experiencia hedónica y suele utilizarse también para contrarrestar afectos negativos. Otros iniciadores de los eventos nostálgicos son las interacciones sociales, como conversaciones, hablar con alguien y recordar algún evento, y también las interacciones sensitivas, como el olfato y el gusto. Y al entender esto, se puede ver de que al ser iniciada por afectos negativos, sus funciones, entre muchas, pueden ser la capacidad de generar un afecto positivo a partir del recuerdo, aumentar el grado de valoración hacia uno mismo. Uno se siente mejor después de recordar alguna cosa que uno ha hecho y que lo hizo sentir bien. Aumenta el grado de valoración personal. Entonces uno puede sentirse una mejor persona recordando a la gente que lo quiere o la gente que lo ha hecho sentir bien. Y también puede servir para aumentar o reforzar las uniones sociales. La nostalgia en sí puede servir para afirmar las cualidades positivas propias, tanto como familia, hermano, amigo o pareja, o parte de un grupo social. Se propone que la nostalgia constituye un mecanismo benigno por medio del cual las personas pueden afirmar aspectos valiosos de sí mismos. Se teoriza que cuando el niño inicia la separación entre el yo y el no yo y comienza la evolución de un estado de completa dependencia hacia una relativa independencia, utiliza objetos transicionales como método de defensa ante la ansiedad. Así la nostalgia puede ser una especie de tipo de mecanismo de defensa ante la ansiedad que se puede generar al crear independencia de un cuidador. Y al final podemos concluir que el cerebro es un mecanismo capaz de crear su propio sistema de recompensa a partir de información almacenada para poder combatir tiempos de adversidad. Por lo cual se recomienda que incluso si están bajo mucho estrés o pasando un mal rato, poder relajarse un rato con un poco de nostalgia. Para este video no tengo nada de recomendación porque no me encuentro en un hotel. Tal vez la recomendación que puedo hacer es este hotel, bastante bonito. Y sé que el audio va a ser horrible. Sin embargo, tenía el deseo de grabar aquí afuera, porque incluso todos estos ruidos, esos sonidos, todo esto va a formar parte de mi nostalgia posteriormente cuando yo vea este mismo video en un par de años. Muchas gracias por su atención, por estar acá. Y regálenme su like y subscribe si pueden.